Buenas tardes, mi nombre es Florencia Cervo, junto a mi compañera Malena López Mato. Hoy vamos a presentar nuestro trabajo de investigación titulado Sesgo de peso en profesionales de salud de primer nivel de atención de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A modo introductorio, el sesgo de peso son aquellas actitudes, creencias, suposiciones y juicios negativos relacionados con el peso hacia las personas de tamaño corporal grande. Esto genera consecuencias no solo inmediatas, sino también a largo plazo, sobre la salud psicológica, sobre la salud física, promoviendo conductas alimentarias desadaptativas, generando mayor riesgo de ansiedad, estrés, baja autoestima, problemas de imagen corporal y a su vez generando peores resultados o peor adherencia al tratamiento por parte de los pacientes. También implica barreras e inequidades para asistir o para poder acceder a atención médica y reduce la calidad de las consultas y la satisfacción de los pacientes. Como antecedentes, hallamos bibliografía limitada, entre ellas que el 69% de las personas refirieron, según la OMS, haber sufrido estigma de peso por profesionales de salud. Por otro lado, según el Mapa Nacional de la Discriminación del 2019 del INADI, la obesidad se encuentra como tercera causa de discriminación. A su vez, encontramos que las guías canadienses del año 2020 son las primeras en poder hablar del enfoque inclusivo del peso, que es aquel distinto al normativo en donde se entiende la salud en un marco integral. Como objetivo general del presente trabajo de investigación, ha sido explorar la presencia de sesgo de peso en los profesionales de salud de primer nivel de atención de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus características durante el primer semestre del año 2023. Respecto a la población y a la muestra, han sido profesionales de salud de primer nivel de atención del sistema público de salud de Cava durante el primer semestre de 2023. El diseño es observacional, descriptivo, transversal, prospectivo. El muestreo es no probabilístico por bola de nieve. Y para la recolección de datos utilizamos una encuesta electrónica anónima, un cuestionario autoforme, que estaba formado por 12 ítems con una escala de Likert del 0 a 5, con subcategorías, entre ellas encontrándose las causas del exceso de peso, las actitudes hacia el tratamiento y el abordaje del mismo. Para el análisis de los datos utilizamos distribución de frecuencias, porcentajes e intervalos de confianza. La muestra quedó conformada por un total de 81 profesionales de la salud del sistema público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que 5 de ellos fueron eliminados por no completar la totalidad de la encuesta. El 81,5% fue de género femenino y el restante de género masculino o prefirió no decirlo. La edad promedia fue de 37,2 años, con un rango de 25 a 63 años. Las especialidades más prevalentes fueron nutrición con un 28,4% y medicina general y familiar con un 24,7%. Del total de la muestra, el 49,3% presentó sesgo de peso, siendo el 67,5% de género femenino, con 41 años de edad promedio, con un rango de 30 a 63 años. Las especialidades más prevalentes fueron las mismas, medicina general y familiar con un 22,5% y nutrición con un 20%. Los resultados a continuación se van a presentar de acuerdo a las categorías que fueron utilizadas para la herramienta de recolección de datos, en cuanto a las preguntas en relación a las causas percibidas para el exceso de peso, al tratamiento y al abordaje para las personas con tamaño corporal grande. Del total de los encuestados, el 76,5% indicó que el exceso de peso es un problema individual, el 56,8% consideró que la sobreingesta y el sedentarismo serían los principales causantes. Más de la mitad del total de la muestra se encontró en desacuerdo con que quienes presentan exceso de peso tienen menos predisposición para realizar ejercicio, y casi el 70% indicó que los pacientes pueden realizar una dieta hipocalórica si así lo desean. Por otro lado, de aquellos con sesgo de peso, el 40% indicó que el exceso de peso es un problema individual, el 82,5% consideró a la sobreingesta y al sedentarismo como principales causas, y el 87,5% indicó que los pacientes pueden realizar una dieta si así lo desean. En cuanto a las preguntas vinculadas al tratamiento de las personas con exceso de peso, del total de la muestra de los encuestados, el 41% consideró que la dieta es el principal pilar del tratamiento. Un tercio del total consideró que el descenso de peso depende de la voluntad del paciente.
un 43,2% expresó estar de acuerdo en indicar la pérdida de peso en estos pacientes, más de la mitad manifestó que por lo general no es suficiente con dar pautas breves y claras a los pacientes, y el 60% se halló en disconformidad con que la consejería sobre nutrición no cambiaría el comportamiento de los pacientes. De aquellos profesionales de la salud con sesgo de peso, el 70% consideró que la dieta sería el principal pilar del tratamiento, el 62,5% consideró que el descenso de peso depende de la voluntad de las personas, el 77,5% expresó estar de acuerdo en indicar la pérdida de peso en estos pacientes, y el 60% manifestó que por lo general no es suficiente con dar pautas breves y claras. Casi el 50% consideró que la consejería sobre nutrición no cambiaría el comportamiento del paciente. En cuanto a la última esfera de las preguntas del cuestionario, del total de los encuestados, el 48% refirió que el peso no es necesario a la hora de evaluar a un paciente. El 76,6% consideró que no es necesario pesar en todas las consultas a todos los pacientes, y casi el 80% consideró que es necesario preguntar a los pacientes antes de pesarlos. Por otro lado, de aquellos profesionales que presentaron sesgo de peso, el 75% refirió estar en desacuerdo respecto a que el peso no es necesario a la hora de evaluar a un paciente. El 42,5% consideró que no es necesario pesar a todos los pacientes en todas las consultas, y el 62,5% consideró necesario preguntar a los pacientes antes de pesarlos. Se concluye, por lo tanto, que para lograr justicia social y sociedades más igualitarias, se hace necesario comenzar o continuar cuestionando el sesgo de peso en los profesionales de la salud y los discursos que lo producen y lo reproducen. Se torna entonces fundamental el rol de las y los licenciados en nutrición como educadores y educadoras para detener la reproducción de las desigualdades vinculadas a esta temática. Se sugiere a futuro examinar las causas del sesgo de peso y cómo se relacionan con las formas de abordar los tratamientos, y por otro lado, investigar el impacto de la terminología relacionada a la temática. En cuanto a las limitaciones del presente trabajo de investigación, se debe destacar el tamaño muestral pequeño y la utilización de un cuestionario no validado, y por otro lado, el posible sesgo asociado a las normas sociales al momento de responder las preguntas. Se agradece a quienes contribuyeron para la realización de este trabajo de investigación, en especial a todo el equipo de nutricionistas del Hospital Juana Fernández. Las autoras declaramos no tener conflictos de interés y el estudio de investigación no cuenta con fuentes de financiación. Muchísimas gracias.